¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien por acá. Bueno, queríamos conocer un poco tu mirada, tener algunos elementos más para analizar, bueno, esta iniciativa que está tomando el Estado provincial. ¿Cómo ves el momento para, bueno, para esa toma de deuda? Digo, uno podría ver una situación algo diferencial respecto de otras provincias, ¿no? Esto de, bueno, la vaca muerta, el vértigo económico en el que está Neuquén, pero no deja de ser un número significativo, ¿no? ¿Cómo estás analizando esta situación? Sí, bueno, como vos decías, la verdad que es una situación, bueno, de actualidad nacional y obviamente trasladada a todas las provincias. La verdad que es una situación económica compleja por algunas cuestiones de índole nacional, que obviamente repercute también después en las cajas y en las situaciones económicas de cada provincia puntualmente. La verdad es que en Neuquén obviamente hay la preocupación es por la baja en lo que es lo vinculado a la coparticipación, que obviamente hay una bajada, digamos, sobre todo de marzo a lo que fue febrero, bajó considerablemente, y después por lo que es recaudación propia, que también en parte, o sea, se explica en parte por la baja, digamos, en la actividad y digamos, todo lo que venimos viendo que viene pasando a nivel económico en el país, que obviamente hay menos movimiento y una situación de recesión, que obviamente trae aparejado también que se recaude menos a nivel impositivo. Y lo único, la tercera pata, que es la que viene sosteniendo, si se quiere, o la que viene haciendo fuerza y empujando lo que es la provincia de Neuquén, es puntualmente lo que es Calías, y Ujú, lo que vos decías de Vaca Muerta, lo que tiene que ver con la actividad hidrocarburífera. La claro. verdad que de las tres patas es la única que viene realmente con un rendimiento, entre comillas, positivo y la que viene creciendo y la que sostiene un poco lo que es Neuquén, no solo a nivel discursivo, sino a nivel real en los números, Ujú. en las planillas, en las cajas, en los bancos. La realidad es que lo que viene sosteniendo un poco la economía provincial es lo que es realidad. Claro. Y por eso, obviamente, el periodo de endeudamiento dentro de este contexto complejo viene de la mano de que no va a haber fondos nacionales para obra pública, entonces la provincia evidentemente va a priorizar y va a entender o va a intentar hacer con recursos propios, para los cuales necesita sí o sí endeudarse porque no tiene fondos o no tiene liquidez para hacerlo de otra manera, y también una refinanciación de pasivos, que bueno, la provincia obviamente, no solo Neuquén, sino en general, eh, toman deuda para obras, para lo que sea, y bueno, después en muchos casos esas deudas se refinancian, se vuelve a salir con títulos o con letras nuevas Claro. para poder rolear como si en el mercado, así que esa va a ser la otra de la parte de este pedido de endeudamiento, entiendo que Ujú. es en ese concepto o es para ese motivo. Y, ¿se conocen los datos de regalías, digo, del primer trimestre del año? Lo que sabemos de regalías es bueno, que en lo que es en este último trimestre, lo que yo te decía, este aumento, Ujú. digamos, de lo que es del mes de marzo a abril, de marzo en comparación con febrero, es que en términos reales hubo un aumento, digamos, más allá de las caídas en lo que es coparticipación y en lo que es recaudación por ingresos brutos y otros impuestos. eh, Se arroja más o menos en marzo unos 105.000 millones de pesos Ujú. contra 87.000 millones que había tenido en febrero, lo que ahí más o menos te da la pauta de que hay un crecimiento nominal arriba del 20%, y uno real que cuando lo contrastas con la inflación te da 8% positivo, con lo cual ahí era lo que yo te decía, que las regalías son las que un poco sostienen y son la pata fuerte, digamos, de la economía provincial, más o menos para tener una referencia de los números Claro. y poder entender cómo fue marzo en comparación con febrero. Pero bueno, obviamente son números que todos sabemos y vemos que Vaca Muerta uno lee las noticias y bueno, que hay récords de producción, bueno, más crecimiento, más empresas participando y demás. Y bueno, eso en definitiva es lo que muestra que después se termina mostrando en la actividad y claramente en los números de la provincia, eh, que dan muestra de que obviamente el sector que viene siendo el motor de la provincia claramente hace muchos años, y que hoy en este momento de situación económica apremiante, con Ujú. muchas dificultades, es el que sostiene la situación actual y los números de la provincia. Claro, claro, claro. A diferencia de otros distritos provinciales, bueno, está esa situación. Al mismo tiempo, me imagino que va a ser algo de ir midiendo mes a mes o trimestre a trimestre, porque
también, bueno, a esta situación que vos mencionabas, ¿no? Respecto de la baja de los fondos de coparticipación. Bueno, hay que ver qué ocurre en los próximos meses también con los niveles de recaudación propia, ¿no? Al margen de los fondos nacionales, cómo impacta en la economía la recesión y, bueno, la caída de la actividad, ¿no? También como para ir, no entrando en un escenario más riesgoso, bueno, más adelante, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta que muchos de los gastos o de lo que es la composición de gastos corrientes de la provincia, como la parte de sueldos, o todo lo que tiene que ver con el personal, está atado a la inflación, con lo cual con Claro, la suba en la inflación que venimos teniendo, y en su momento la devaluación, también la devaluación de fin de año, con el cambio de gobierno, hizo que la deuda de repente pases a necesitar, toda la deuda en dólares de la provincia, vos pases a necesitar muchos más pesos para hacer frente a esa deuda, con lo cual ahí tenés también más erogaciones a futuro, que ya empezamos este año con erogaciones que necesitan obviamente de más pesos a los que teníamos, ujú, y después también que la inflación obviamente te hace mover negativamente todo lo que es gastos corrientes durante mes a mes, y obviamente eso es una preocupación porque vos necesitas cada vez más recaudación que no la tenés y cada vez más pesos y más fondos para hacer frente a erogaciones que crecen y obviamente no crecen en la misma sintonía los ingresos y demás, y tampoco hay mucho más para tirar de la cuerda en cuanto a subir impuestos y a generar claro. otras cuestiones, con lo cual, porque la actividad estamos en una recesión y porque la actividad está resentida en ese sentido, así que obviamente la situación entiendo que para el Ministerio de Economía Provincial es un desafío y por supuesto para el gobernador, y bueno, ojalá que tanto el endeudamiento sea obviamente para todas estas obras que están planteando, para poder refinanciar o tomar deuda bueno, a buenas tasas y de una manera obviamente inteligente y positiva para la provincia, y que obviamente se puedan equilibrar también los números con este intento de controlar los gastos Ujú. y bueno, de ser más creativo para generar también mayor actividad, por supuesto que es lo más importante. Está clarísimo. Estamos hablando con Juan Manuel Gómez Marcheri, el economista, que, bueno, hemos hablado ya en alguna otra oportunidad. ¿Cómo están viendo, Juan Manuel, bueno, qué se puede ir midiendo en términos de inflación para el dato que en 10 días más o menos va a estar dando el INDEC? En este tramo de mes a mes que están viendo, ¿hay una oportunidad ahí de una baja adicional respecto de lo que se había dado el mes pasado? Bueno, la verdad es que se habla de que sea entre un 10 y un 13% en línea con lo que fue el mes pasado, obviamente con expectativa de que sea menor. Ujú. En lo personal, obviamente, entiendo que lo positivo sería un número de un dígito, no creo que se llegue en este mes. Sí, quizás en la de abril, pero bueno, la verdad que todos, tanto a nivel local como a nivel internacional, están de acuerdo en que la inflación viene bajando un poco más rápido de lo que se esperaba. Y bueno, lo que más necesitamos, obviamente, el vecino que quizás nos está escuchando, que se más preocupado, que es el que va a los supermercados o va a comprar o consume algo y ve que todo sube, Ujú. bueno, también se pregunta un poco, bueno, pero ¿cuándo voy a ver o cuándo me va a impactar en el bolsillo esta baja? Bueno, es un poco lo que el gobierno viene buscando y que el anclaje ese fiscal con el que vienen pregonando a nivel nacional que va a resolver o que va a acomodar un poco la situación macroeconómica y estos precios, digamos, disociados que veníamos teniendo, esperemos que sea obviamente antes de mayo, de junio, que podamos ir bajando del dígito y obviamente llegar a números más interesantes, más normales y que puedan también hacer pensar en no solo el plan de estabilidad que se está trabajando hoy, sino en hacia adelante cómo va a ser realmente o sea, cuál es el plan económico o productivo hacia adelante argentino, en las que las provincias se puedan ordenar, no solo Neuquén, sino el resto también, y bueno, ver también un poco cuál es el norte y ojalá que sea más auspicioso que quizás la situación actual que, como sabemos, es bastante compleja. Clarísimo. Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos, que tengas muy buena tarde. Gracias, Fernando. Saludos para vos y para tu audiencia. Muchísimas gracias.